las cosas que ya sabemos, ¿no es cierto?, del cultivo y necesitamos siempre estar recordando, más aún cuando ya se viene una nueva temporada de cultivo, ¿ya? Entonces, esta charla trata sobre, bueno, los factores que determinan el rendimiento del cultivo y la idea es, bueno, poder entender cuáles son las decisiones de manejo que están incidiendo fuertemente en el rendimiento y por qué, ¿ya? Y para empezar, bueno, siempre es bueno revisar en qué situación se encuentra el cultivo en general. Si vemos datos de ODEPA de esta temporada del año 2022, podemos ver que la superficie cultivada, si la comparamos desde los años 80 hasta el presente, ha ido bajando notoriamente, eh, llegando hoy en día a prácticamente incluso por debajo de las 40.000 hectáreas cultivadas, ¿ya? Por otro lado, eh, la producción, la producción anual total ha ido incrementando en el tiempo y llegando hoy en día en promedio entre 1 millón a 1.200.000 toneladas anuales, ¿ya? Entonces, claro, ¿cómo es posible que a pesar que baje el área cultivada, se incremente la producción total? Existe todavía un incremento si comparamos con los años 80, y básicamente esto se debe a que los rendimientos en el tiempo se han ido incrementando. Ya actualmente en promedio, en las últimas 4 temporadas, estamos hablando que el promedio nacional es de aproximadamente 28 toneladas por hectárea. ¿Ya? Eh, Cuando hablamos del cultivo de papa tenemos que tener claro que, bueno, en general está en manos de pequeños agricultores que tienen pequeñas superficies de papa que pueden fluctuar incluso de menos de 1 hectárea hasta 6 hectáreas en algunos casos. Eh, Estos pequeños productores en general aplican importantes cantidades de fertilizante. Aquí tenemos una muestra de dosis de fertilizante en distintas localidades de la región de los lagos, ¿no es cierto? Y en promedio podríamos estar diciendo que en todas las localidades alrededor de 2.000 kilos por hectárea estarían aplicando de fertilización, pero en algunos casos pueden llegar incluso a bordear los 3.500 kilos de fertilizante por hectárea. Pero por otro lado, los rendimientos, como dije anteriormente, se mantienen por debajo de las 30 toneladas y en promedio los pequeños productores podríamos estar hablando de 20 toneladas por hectárea. Por lo tanto, para producir estas 20 toneladas por hectárea en general, la cantidad de nitrógeno, de fósforo y de potasio que absorbe el cultivo corresponde a estas cantidades que estoy mostrando acá. Sin embargo, lo que se aplica en fertilización es mucho más. Entonces, claramente, los productores están haciendo en general una sobrefertilización y esta fertilización no se traduce en mayores rendimientos. Por lo tanto, aquí hay un término o hay un factor de ineficiencia en el sentido de que por más fertilizantes que yo aplique en cantidades, ¿no es cierto?, no se está traduciendo esto en rendimiento. Entonces hay un factor importante detrás que explica la baja respuesta a la fertilización, que veremos más adelante. Y estos rendimientos de 30 toneladas, bueno, también hay variabilidad si vamos del norte al sur de Chile. Ya estos son datos de rendimiento a partir de encuestas a productores, que en promedio están en 30 toneladas, pero en la medida que vamos un poquito más al sur se van incrementando estos rendimientos y dependiendo del sistema productivo, si es plantación temprana o tardía, podrían llegar, por ejemplo, en Puerto Montt a 50 toneladas en condiciones de secano. Sin embargo, cuando con los datos de plantación, de la fecha de plantación y la fecha de cosecha de estos productores, más los datos climáticos, ingresamos estos datos a un modelo de simulación de papa, específico para papa. El modelo nos dice que en estas localidades los rendimientos deberían ser, por ejemplo, en el sur de Chile, cercano a los 80 e incluso en algunos casos 100 toneladas por hectárea, ¿ya? Por lo tanto, esto nos indica que existe una gran brecha de rendimiento en el cultivo de papa, ya que actualmente en promedio está en 28 o 30 toneladas, pero el cultivo, si es bien manejado, si no tiene problemas, podría llegar a
rendimientos de 80, incluso 100 toneladas por hectárea. Y eso, bueno, nos está diciendo que todavía hay problemas importantes en el manejo del cultivo. Entonces, si pudiéramos ver cuáles son los factores más limitantes en el cultivo durante todo el cultivo de papa, partiríamos con la calidad de semilla, que es un factor muy importante y que probablemente está explicando esta gran brecha de rendimiento, por un lado, ¿no es cierto? También hay temas de épocas de plantación o fechas de plantación, fechas, a veces los productores, sobre todo los pequeños, plantan papas hasta en diciembre o a finales de noviembre, hay mucha variación en esto. Otro tema muy importante es el riego, la disponibilidad de agua, ¿no es cierto?, para poder regar, y la tecnología, obviamente, para aplicar riego eficiente. Obviamente la fertilización del cultivo y control de plagas y enfermedades, donde el manejo del tizón y la prevención del tizón tardío es de gran importancia. Entonces, yo creo que aquí están los principales factores que determinan que exista esta gran brecha de rendimiento entre los rendimientos actuales y a los que podría llegar un cultivo bien manejado. El desafío que tiene la agricultura en general, no solo en el cultivo de papa, ¿no es cierto?, es poder incrementar la eficiencia de uso de los recursos. Ya sabemos que en el pasado hasta el presente, la agricultura ha sido eficiente en el uso, en el producir rendimiento, ¿no es cierto?, y satisfacer la demanda global de alimentos gracias al uso de insumos como nitrógeno, agua o fósforo. Vemos que hay una tendencia lineal, positiva, ¿no es cierto?, en la medida que ha pasado el tiempo en el uso de estos recursos y también en el uso de agroquímicos, ¿ya? Por lo tanto, gracias a estos recursos es posible incrementar los rendimientos y llegar a rendimientos tan altos como de 100 toneladas, ¿ya? Sin embargo, hoy en día el consumidor cada vez es más exigente y también cada vez hay más presión por hacer un uso eficiente de estos recursos, porque estos no son infinitos, ¿ya? Y por otro lado, por ejemplo, en el caso del fósforo, hay muchos suelos a nivel global que tienen deficiencias de fósforo, y en el sur de Chile, bueno, ya sabemos que son suelos que tienen características especiales y que cuando no hay un historial de fertilización, bueno, pueden tener niveles muy bajos de fósforo, y por lo tanto todavía hay mucha demanda, no solo en Chile, sino a nivel global, por este recurso que es, cada vez vamos a ver que se va a ir incrementando los precios, porque hay baja disponibilidad o se están acabando las reservas de fósforo, o es mucho más difícil acceder a las rocas fosfóricas para poder hacer fertilizantes fosforados. Por lo tanto, hay que ser más eficiente en el uso de los recursos en general, ya sea nutrientes o también el agua. Además, si vemos estos sistemas productivos de norte a sur de Chile, podemos ver que es posible cuantificar una huella de carbono, ¿ya? Cuando hablamos de huella de carbono hablamos de kilos de CO2 equivalente por tonelada de papa producida, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo, este es un indicador que me está diciendo, bueno, ¿cuánto CO2 produje por cada tonelada que fui capaz de producir en mi sistema productivo? Y este CO2 vendría, bueno, de los manejos propiamente tal del cultivo, ¿no es cierto?, de cómo fue la preparación de suelo, qué cantidad de energía utilizó, el transporte de semilla, cuántos fertilizantes o insumos utilizó, cuánto se ocupó de energía para hacer esos fertilizantes. Y bueno, aquí podemos desglosar que, por ejemplo, en Temuco, para esta condición que sería una plantación tardía, una gran proporción de la emisión total de esta huella de carbono, que estaría alrededor de los 170 kilos de CO2 por tonelada producida, se debe a la cantidad de fertilizante utilizado y al proceso propiamente tal de crear estos fertilizantes. Ya serían estas dos barras celeste y azul. Y
un tercio aproximadamente sería lo que estaría relacionado al manejo de maquinaria, transporte, preparación de suelo, etc. Por lo tanto, si algún productor está interesado en reducir esta huella de carbono en su sistema productivo, bueno, tiene que tener ojo en tratar de, bueno, usar las cantidades óptimas de fertilización para que esta contribución sea menor en esta huella de carbono total. Bien, entrando ya al cultivo propiamente tal, eh, es necesario siempre tener en cuenta el desarrollo del cultivo, cómo éste va evolucionando en el tiempo, ¿no es cierto? Y básicamente el cultivo siempre está expuesto a condiciones de precipitación, de radiación solar, de temperaturas, ¿no es cierto?, que cambian de un año para otro. Por eso es que se producen las diferencias, entre otras cosas también, en los rendimientos de un año para otro, la variación interanual. Y básicamente el cultivo podríamos dividirlo desde el punto de vista de su desarrollo en dos fases. Una fase inicial, que es rápida, que es de crecimiento de follaje, ¿no es cierto? Que una vez que emerge el cultivo, rápidamente este follaje crece y cubre la entrilera, y llega el momento de floración, que es más o menos cuando parte el crecimiento de los tubérculos. Incluso un poco antes ya empieza la tuberización. Estaríamos hablando más o menos acá en el sur de Chile, a los 60 días desde plantación se inicia el crecimiento de los tubérculos, y aquí ya a esta altura el cultivo ya está con su estructura de follaje prácticamente cubriendo la entrilera, ¿ya? Y bueno, posteriormente estos tubérculos, este número de tubérculos, aquí ya se está definiendo el número de tubérculos, se empiezan a llenar y dan origen, bueno, finalmente al rendimiento que vamos a alcanzar. Y en esta fase inicial, bueno, se genera el número de tubérculos principalmente. Por lo tanto, los factores que estén ocurriendo en esta fase del cultivo o en esta otra fase del cultivo van a estar afectando ya sea el número o más que nada el peso promedio de los tubérculos. Un ejemplo de esto es el efecto que podría tener eh, la disponibilidad de agua. Ya aquí tenemos datos de cobertura del cultivo. En el sur de Chile podríamos decir que en primavera prácticamente no hay en general un déficit hídrico, y que si este se empieza a observar desde enero hasta marzo, donde vemos que la cobertura de un cultivo puede caer rápidamente. Cuando hablamos de cobertura estamos hablando de este follaje, ¿no es cierto?, cuánto está cubriendo el suelo, que en general llega casi a un 100%, y en enero, febrero y marzo cae esta cobertura, bueno, propiamente por la senescencia del cultivo. Pero en condiciones de secano esta senescencia eh, se acelera un poco más y deja de capturar energía de forma más rápida que en una situación donde no hay problema de disponibilidad de agua, que podría ser un riego eficiente. Por lo tanto, cuando ocurre déficit en esta fase, que es lo típico en el sur de Chile, lo que se estaría afectando principalmente es el peso promedio de los tubérculos. O sea, tendríamos tubérculos más pequeños. En el número de tubérculos no habría tanta diferencia, pero sí en el peso promedio. Por otro lado, otro factor es la disponibilidad de nutrientes, ¿ya? Las deficiencias de nutrientes tienen un efecto en la cobertura desde el inicio prácticamente del cultivo. Por eso es que cuando hay una deficiencia, por ejemplo, una deficiencia de nitrógeno o de fósforo, la cobertura del cultivo puede que sea de un 50%, 60% o incluso menos, dependiendo del grado de deficiencia, en comparación a una situación donde no hubo deficiencia y prácticamente el cultivo logra cerrar, entre comillas, la entrehilera y no dejando espacio de suelo visible. Por lo tanto, aquí habría un efecto en el follaje, ¿no es cierto? Y esto tendría un efecto en el número de los tubérculos, porque se estaría afectando fuertemente esta primera fase del cultivo.
Bien, dentro de los factores de manejo, como nombré anteriormente, está la fecha de plantación. ¿Qué ocurre cuando tenemos una fecha de plantación óptima, por ejemplo, la primera semana de octubre o el 1 de octubre? El cultivo eh, emerge, florece y madura, ¿no es cierto?, en una cierta condición de radiación incidente y va capturando energía solar, ¿ya? Si se hace en noviembre, por ejemplo, el 1 de noviembre también captura energía, pero el cultivo se contrae, o sea, se acorta el ciclo porque está expuesto a mayores temperaturas y eso hace que su desarrollo se acelere y se corte en días su ciclo total. Por lo tanto, va a estar menos tiempo en el fondo capturando esta energía para producir biomasa. Y ahí, bueno, hay unos valores potenciales de la energía que está incidiendo en estas dos fechas de plantación. La primera fecha se logra capturar una mayor cantidad de energía y eso se traduce en un rendimiento potencial mayor en comparación a una plantación de noviembre. ¿Ya? Aquí estamos hablando de valores potenciales, sin problemas de deficiencia. Y más que los valores, la idea es que en la medida que nos atrasamos en la fecha de plantación, automáticamente estamos reduciendo el rendimiento que podría alcanzar nuestro cultivo. Por lo tanto, es un factor importante de considerar cuando queremos producir papa, no plantar tarde, ¿ya? En cada zona, en general en el sur de Chile, deberíamos estar plantando a finales de septiembre o primera semana de octubre, ojalá. Eh, Bien, el cultivo crece, ¿no es cierto?, acumula biomasa, también acumula nutrientes en esta biomasa y bueno, para la obtención de nutrientes tiene que recurrir a la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Y cuando se está desarrollando este cultivo, tenemos que en el tiempo van apareciendo hojas, ¿no es cierto? A la medida que pasa el tiempo, a la medida que hay más hojas, se incrementa el índice de área foliar. A mayor índice de área foliar, tenemos mayor radiación interceptada. A mayor cantidad de radiación interceptada, tenemos una relación directa y lineal con biomasa. O sea, si hay mayor radiación interceptada, mayor va a ser la biomasa que se va a producir. Y en la medida que hay mayor biomasa, mayor va a ser el rendimiento. Cuando hablamos de biomasa es la suma de lo que es follaje más lo que es tubérculo, ¿ya? Biomasa total. Por lo tanto, lo que queremos producir en un cultivo es producir la mayor cantidad de biomasa posible porque eso se va a traducir en un mayor rendimiento. Factores nutricionales están muy relacionados con su efecto en el índice de área foliar. Ya el índice de área foliar es muy sensible a decisiones agronómicas que tengan que ver con la fertilización, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo de una parcela, ¿no es cierto?, que no fue fertilizada con ningún nutriente versus una que sí fue fertilizada con nitrógeno, fósforo y potasio, y claramente el suelo tiene una cantidad de nutrientes que aportar, pero no le alcanza al cultivo esa cantidad como para cerrar la entrilera y por lo tanto hay energía que no se está utilizando, que está cayendo directamente al suelo, a diferencia de un cultivo que tiene una fertilización adecuada, ya que está capturando prácticamente el 95% de la energía que está cayendo en ese momento. Un ejemplo de unas parcelas de papa en un suelo con deficiencia de fósforo, y claramente el cultivo está en floración incluso, pero con muy poco follaje y muy poca captura de energía y por lo tanto va a producir poca biomasa y un bajo rendimiento. Este es otro ejemplo. Aquí el cultivo recibió nitrógeno, recibió potasio, pero no recibió fósforo, y aquí el factor limitante era la disponibilidad de fósforo, por lo tanto está en floración, pero no llegó a cubrir la hilera y va a tener un bajo rendimiento,
a diferencia de esta otra parcela donde sí recibió una fertilización fosforada. Generalmente este tipo de respuesta, cuando las plantas se quedan pequeñas y llegan a floracer en esta situación, son niveles de fósforo que están por debajo de las 5 partes por millón de fósforo. Y en potasio, bueno, no es tan común, pero igual se pueden observar deficiencias nutricionales. Bien, en el cultivo de papa, a diferencia de otros cultivos anuales, tiene una característica particular que tiene que ver con su desarrollo de raíz. ¿Ya? En general, si tenemos aquí, bueno, cereales, ¿no es cierto?, soya, remolacha y papa, vemos que de estos grupos de cultivo, en general, papa es la que tiene menos cantidad de raíces en superficie, en metros cuadrados, 22 metros cuadrados, o en largo total de raíz, kilómetros por metro cuadrado, y por lo tanto, al tener menor superficie de contacto o menor extensión de raíz, tiene menos eficiencia en el fondo para poder absorber nutrientes. Entonces, en general, eh, lo que, lo que se sabe de papa es que es un cultivo menos eficiente en la captura de nutrientes por esta razón. Ya tiene un sistema de raíces más pequeños. Y el largo de raíz y la superficie es características de raíces que están muy relacionadas con la captura de nutrientes, y claramente papa se diferencia mucho, por ejemplo, de trigo, que tiene una gran cantidad de nutrientes. O sea, una gran cantidad de superficie de contacto en raíces. Y bueno, aquí hay unas fotos de raíces de papa y vemos que son bastante escasas, bastante se pueden contar incluso, son bastante poco profusas en ese sentido. Y la cobertura del cultivo, nuevamente bajo deficiencias de nutrientes, es lo primero que se ve afectado desde el inicio. Coberturas completas indican que no hay deficiencia, bajas coberturas estarían indicando que podría haber un problema de nutrientes. Y este es un ejemplo de un proyecto Fondesit que estamos ejecutando aquí en la Universidad Austral, donde estamos comparando 15 cultivares de papa en 3 niveles de nitrógeno, desde una condición de deficiencia, una condición óptima o una supraóptima. Y lo que se muestra aquí es, bueno, de la cantidad de energía que está cayendo en un determinado momento, estos días de emergencia, qué porcentaje se está capturando por el follaje. ¿Ah? Bueno, vemos que el cultivo en general se incrementa rápidamente, llega a un máximo y empieza a decaer. Y ¿cuánto de esto se traduce? Bueno, en una energía acumulada en megajoules por metro cuadrado. ¿Cuánto se va a acumular en total de energía interceptada? Y que esto, bueno, se va a traducir en diferencias en los rendimientos. Y bueno, claramente podemos ver que hay diferencias importantes en los cultivares que estemos utilizando. Hay algunos que no llegan al máximo. Por ejemplo, este cultivar que está aquí llega solo a capturar un 50% de la radiación en comparación a estos otros que están por acá, que llegan a capturar prácticamente el 100% de la radiación. Y eso se traduce, bueno, en diferencias en cantidad de energía acumulada, y que esto, bueno, va a afectar finalmente la producción de biomasa y rendimiento. En este caso, bueno, los rendimientos alcanzados, se hicieron 2 experimentos, un experimento 1 y un experimento 2, que básicamente fue una plantación temprana, o mejor dicho, óptima, primera semana de octubre versus la primera semana de noviembre, y en una condición, por ejemplo, de 200 kilos por hectárea, los rendimientos alcanzaron en promedio 70 toneladas por hectárea, y bueno, hay algunos genotipos que destacan como Cornado o Asterix, que pueden llegar a 80 toneladas por hectárea. Si lo comparamos con la fecha tardía,
de la primera semana de noviembre, podemos ver que claramente el efecto de atrasarnos en la fecha de plantación afecta el rendimiento, donde en general aquí el rendimiento fue de 50, 55 toneladas en promedio. Básicamente se redujeron alrededor de 10 toneladas por atrasarnos en la fecha de plantación. Y en este caso los rendimientos estuvieron muy relacionados con la producción de biomasa. A mayor producción de biomasa, mayor va a ser el rendimiento. Y el índice de cosecha no explicó mucho las diferencias en rendimiento. O sea, cuando comparamos entre diferentes cultivares y disponibilidades de nutrientes, aquí lo que me indica qué cantidad de rendimiento voy a alcanzar, bueno, está explicado principalmente por la biomasa. Bueno, esto es un trabajo publicado también evaluando fósforo, ¿ya? Sin fertilización fosforada o con fertilización fosforada, y en este caso fueron 20 genotipos de papa, y claramente hay diferencia entre los genotipos en la cantidad de energía que se captura, y también hay una reducción por la deficiencia de fósforo cuando comparamos entre una situación y otra, ¿ya? Y en este caso, bueno, la reducción en rendimiento debido a las deficiencias de fósforo estuvieron explicadas por la cantidad de energía que se dejó de interceptar. O sea, nuevamente, la incidencia que tiene tanto nitrógeno o fósforo en los rendimientos de los cultivos está relacionado a la captura de energía. En el fondo, el índice de área foliar. Bien, otro factor importante de los que mencioné anteriormente es el tema del riego en el cultivo. ¿Ya? Esta es una foto, ¿no es cierto?, una fotografía. Esto está cerca de Cañete y muestra un cultivo que está llegando en floración en una condición de riego a través de cintas de goteo versus una condición de secano. Aquí estaríamos hablando a inicios de diciembre más o menos, y la diferencia que ya se observa producto de la disponibilidad de agua es bueno, muy notoria, y vemos que en este caso el cultivar Patagonia está en floración y no va a desarrollar ya más follaje para cubrir esta enchilera, y se va a quedar prácticamente en esa condición, con rendimientos muy bajos que van en el orden de las 15 o 10 toneladas por hectárea. Por lo tanto, en el caso de Cañete es un ambiente muy estresante desde el punto de vista hídrico, ¿ya? Obviamente hay variación de un año para otro, pero es un factor que generalmente está limitando fuertemente el rendimiento del cultivo de papa en esa zona. ¿Qué pasa más al sur? Bueno, en el sur tenemos diferentes localidades también con diferentes realidades. Por ejemplo, Valdivia, si vemos la precipitación anual, en promedio, que vendría siendo esto verde, es de 2.100, 2.200 milímetros por año, pero tenemos una importante variación. Estos son datos de los últimos 30 años, ¿ya? Y tenemos una gran dispersión, hay mucha variación, pero aquí en amarillo podemos ver la temporada 2020 y en rojo la temporada 2021, ya que han sido temporadas bastante limitantes desde el punto de vista de la oferta de agua, la oferta de agua anual. Por otro lado, Osorno, también con 30 años de datos climáticos, el promedio de precipitaciones es de 1.000, 1.200 milímetros de agua, y la dispersión, claro, es un poco más estrecha, pero claramente es un ambiente distinto. Por lo tanto, este aspecto, Valdivia y Osorno estamos bastante cerca, pero pueden ser muy distintos en las ofertas de agua, y es algo que hay que tener en cuenta cuando estamos produciendo papa, porque obviamente en este ambiente de Valdivia las necesidades de agua podrían ser bastante menores en comparación a Osorno. Si vemos la disponibilidad de agua de octubre a marzo, lo que cae, por ejemplo, en
en Osorno, desde los años 70 en adelante, cuando hablamos del agua de octubre a marzo, es el agua que nos interesa porque es la que podría utilizar el cultivo. Entonces, lo primero que se puede destacar aquí es que hay mucha variación entre años, años que podrían caer sobre 500 milímetros de agua, o años que podrían estar incluso, como la temporada 2014, que cayeron 150 milímetros de agua en este periodo. Y también existe variación en distintos ambientes, Cañete o Los Muermos, ¿ya? Por lo tanto, esto es muy importante para entender igual por qué algunos rendimientos son tan variables cuando nos cambiamos de localidad. Y este sería más o menos los niveles de rendimiento y las características de las papas que se producen, por ejemplo, en Cañete, cuando se producen estos niveles de precipitación y el agricultor no tiene acceso a riego. Ya básicamente son rendimientos muy bajos. Otra forma de ver el efecto del riego, bueno, o de la disponibilidad de agua, es bueno, usar modelos de simulación y ver cómo es la dispersión del crecimiento de tubérculos en función de las localidades, distintas localidades para la temporada 2015, por ejemplo, y vemos que el rendimiento en secano podría variar entre 45 o menos de 10 toneladas por hectárea, solamente cambiando la localidad y teniendo en cuenta distintas localidades, pero el mismo año de datos climáticos. Bueno, experimentos realizados en Cañete nos dicen que, bueno, alrededor con 340 milímetros de agua se pueden alcanzar 70 toneladas de papa, y una condición sin riego para este año de este experimento fue de alrededor de 15 toneladas de papa por hectárea. Entonces, claramente es un ambiente donde hay mucha respuesta al riego y, bueno, si pudiera haber disponibilidad de agua y las capacidades de invertir en esa zona, claramente se podría traducir en un salto en rendimiento. Y en esa zona, como se afecta el cultivo desde el inicio, desde que emerge, claramente hay una respuesta en el número de tubérculos que se produce. Ya de casi 200.000, el hecho de regar, ¿no es cierto?, desde el inicio puede incrementar el número de tubérculos a 300.000 tubérculos por hectárea. Y obviamente el peso promedio del tubérculo consumo se podría incrementar de 180 a 300 gramos por tubérculo. Entonces, bueno, aquí también hay un tema a tomar en cuenta, es, bueno, qué tan grande queremos que sean nuestras papas para consumo. 300 gramos son papas bastante grandes. Por lo tanto, como hay una respuesta notoria en el peso promedio de grano, bueno, es un factor que también habría que tener en cuenta a la hora de manejar, no solo por el rendimiento, sino por el impacto que tienen en nuestro calibre de producto que vamos a cosechar. Esto es el mismo experimento, pero en Osorno. Aquí los rendimientos en secano pueden ser bastante altos igual, dependiendo de la cantidad de precipitación que cayó durante la temporada, pero igual hay respuesta al riego, y aquí el cultivo mostró altos rendimientos sobre las 100 toneladas por hectárea, bajo un nivel de riego de 400 milímetros, 440 milímetros de agua. Aquí la respuesta del número no fue tan evidente porque, claro, el cultivo, la primera fase de desarrollo, prácticamente no tiene problemas de agua, sino que esto se manifiesta aquí el déficit hídrico al final, ¿ya? Y básicamente sí hubo respuesta en el peso promedio de los tubérculos. Nuevamente, un gran peso de tubérculo en promedio, ya 300, casi 400 gramos por tubérculo, son papas muy grandes. Y en diferentes localidades y temporadas evaluando Patagonia e INEA, lo que se puede establecer es que en general el cultivo alcanza el rendimiento máximo comercial, si hablamos del 100% del rendimiento, con valores de riego entre 350 a 450 milímetros de agua por temporada, ya que vendría siendo un dato de referencia para
para pensar, bueno, ¿cuánto debería regar el cultivo de papa? Obviamente hay la forma de determinar los momentos de riego y las cantidades de riego, es necesario hacer un balance hídrico, pero claro, en la mayoría de las cosas, bueno, aquí hay problemas que hay que solucionar. Los agricultores en general, más aún los pequeños, no tienen estas capacidades como para poder estimar balances hídricos. Por lo tanto, aquí sí serviría hablar de una dosis de referencia de agua durante la temporada de cultivo, ¿ya? Sí. Y bueno, ¿qué impacto tiene el riego? No solo en el rendimiento, sino que también en la estabilidad de los rendimientos. Por un lado, si tenemos una condición o tenemos factibilidad de aplicar riego, eh, simulaciones muestran que cuando tenemos riego, por ejemplo, si simulamos 30 años de datos climáticos, vemos que la concentración de los rendimientos va a estar entre 80 o 107 toneladas en esos 30 años, o sea, muy poca variación entre años en los rendimientos. Por otro lado, algo muy distinto en una condición de secano, que dependiendo del año podemos tener años con 70 toneladas o años muy malos con rendimientos de 6 toneladas. Hay mucha variación. Por lo tanto, es mucho más estable producir el cultivo de papa cuando tenemos acceso al riego. También hay diferencia, o un factor a tomar en cuenta es la tolerancia al déficit hídrico de los genotipos que tenemos disponibles. Estos son datos de un proyecto Fontagro de María Teresa Pino de línea, en el cual participé, y donde evaluamos distintos genotipos de papa del programa de mejoramiento genético de INEA, que está en Remedio, ¿no es cierto?, y algunos cultivares. Y bueno, aquí se pudo determinar que hubieron en ese entonces líneas avanzadas que tenían muy buen rendimiento en condiciones de riego, pero también buen rendimiento en condiciones de secano. ¿Ya? Por lo tanto, en este sentido, los programas de mejoramiento como los de INEA son muy importantes porque, bueno, pueden encontrar y generar variedades que son eficientes en producir rendimiento en condiciones de secano. Por ejemplo, si comparamos eh, estas líneas avanzadas que posteriormente fueron variedades, ¿no es cierto?, en condiciones de secano siguen rindiendo más en comparación a las variedades comerciales que están aquí, como Desiree, Carú, Patagonia, Puyehue, ¿ya? Entonces, por ahí está la importancia, bueno, de ir revisando qué variedades están disponibles en el mercado y ojalá poder tener acceso a información de este tipo para poder hacer una elección en cuanto a qué variedad se adapta mejor a mi condición. Y bueno, las diferencias en rendimiento en condiciones de secano podría estar relacionado a la cantidad de agua que pueden extraer del suelo. Esta es la cantidad de agua en profundidad de estos 20 genotipos que se evaluaron, y claramente hay diferencia en la cantidad de agua que queda en el perfil al final del cultivo, lo que estaría indicando que, que tienen distintas eficiencias en la absorción de agua. Esto fue el agua que se gastó y lo que quedó finalmente. Este genotipo podría haber capturado más agua en comparación a este que está un poco más arriba. Y para tener una referencia, bueno, cómo sería el contenido de agua en el perfil de suelo, por ejemplo, el 19 de octubre, al inicio, en un año seco podría haber, entre los primeros 20 centímetros, ya podrían haber problemas de agua. Y, por ejemplo, una pradera el 12 de marzo, en un año seco, puede estar por debajo del punto de marchites permanente. Bien, ahora vamos a ver algunos datos de experimentos de fertilización. En general, en la fertilización es un tema importante en el cultivo. Es difícil hablar de una dosis óptima porque dependiendo de las temporadas y los ambientes de producción, las respuestas en rendimiento son muy distintas, y por eso es necesario tener en cuenta
el concepto de determinar la dosis de fertilización en base a la demanda y el suministro del suelo y la eficiencia de fertilización. Y tenemos que primero tener en cuenta cuál es la biomasa que podemos producir, qué concentración de nutrientes va a haber en esa biomasa, y por lo tanto esto me va a decir cuántos kilos de nutrientes va a absorber el cultivo. ¿Cuánta biomasa voy a producir? Bueno, va a depender de mi ambiente, de qué cultivar esté utilizando y del manejo agronómico, ¿ya? Todo eso va a incidir en cuánta biomasa, qué rendimiento puedo alcanzar. Podrían haber diferencias en las concentraciones debido a, bueno, qué nutrientes estamos hablando y alguna diferencia entre algún cultivar, pero básicamente lo que es la demanda está condicionada por la cantidad de biomasa que se va a producir. Y por otro lado, un factor muy importante es hacer los análisis de suelo, hacerlos en buena forma, ¿no es cierto?, para poder estimar este suministro de nutrientes. Para la concentración de nutrientes en papa existen, se ha avanzado mucho en curvas de dilución de nutrientes, que es la concentración, cómo cambia en relación a la biomasa que se va a producir. En el caso de papa hay muchas curvas para nitrógeno, hay un par para fósforo y algo para potasio. Prácticamente, el potasio prácticamente no se ha avanzado nada, ¿ya? Entonces, este tipo de información es importante porque me permitiría ver, bueno, para si voy a producir una cantidad de biomasa, qué concentración debería tener esa biomasa para maximizar el rendimiento. Estos son datos de rendimiento en el cultivo en respuesta a las dosis de nitrógeno en distintas partes, ¿no es cierto?, en el sur de Chile. Y en general, claro, los máximos rendimientos se alcanzan con 150 kilos de nitrógeno por hectárea. No hay una relación entre la absorción de nitrógeno y la materia orgánica, ni la absorción de nitrógeno y la disponibilidad de nitrógeno según el análisis de suelo. O sea, estos indicadores no son muy buenos para poder estimar el suministro de nitrógeno previo a la plantación, ¿ya? Y bueno, es una problemática no solo acá en Chile, a nivel global, poder estimar esta disponibilidad de nitrógeno no ha sido algo fácil, ¿ya? Por eso es que muchos investigadores a nivel global hablan de usar esta aproximación de las curvas de dilución para poder monitorear el estado nutricional de un cultivo. Lo que sí hemos visto es que los suelos del sur de Chile en distintas localidades pueden variar su suministro, tomando en cuenta cuánto absorbió el cultivo que no fue fertilizado, entre 50 a 110 kilos de nitrógeno por hectárea en promedio, pero hay situaciones donde pueden haber suelos que pueden aportar hasta 170 o 140 kilos de nitrógeno por hectárea. Lo cual, bueno, haría que el hecho de fertilizar a lo mejor tenga muy baja respuesta a la fertilización nitrogenada. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de un experimento con 2 fechas de plantación, 4 niveles de nitrógeno y 4 niveles de fertilización fosforada. Y tenemos que los grupos de 0 nitrógeno en comparación a los de 250 kilos de nitrógeno o los de dosis intermedias, prácticamente no hubieron diferencia debido a los niveles de nitrógeno, sí a los niveles de fósforo, ¿ya? Y con rendimiento que estuvimos cerca de las 100 toneladas por hectárea. Por lo tanto, esta fue una situación especial donde sin nitrógeno el cultivo pudo alcanzar 90 toneladas en promedio por hectárea. Por lo tanto, en el cero, en esta situación el suelo pudo aportar alrededor de 212 kilos de nitrógeno por hectárea. Y este era un suelo que venía de praderas por muchos años, por lo tanto tenía una gran reserva de materia orgánica que, bueno, aportó a través de la mineralización este nitrógeno al cultivo. Era un suelo que tenía mucha oferta de nitrógeno. Y los mismos tratamientos plantados un mes más tarde, nuevamente se ve el efecto de la caída del rendimiento por la fecha de plantación y nuevamente no se ve el efecto de las dosis de nitrógeno cuando comparamos entre grupos. Sí a la fertilización fosforada, lo cual nos indica que
En este experimento en particular no hubo respuesta a la fertilización con nitrógeno. A partir de estos datos, bueno, se puede estimar una eficiencia de absorción de fósforo Olsen en kilos de fósforo que puede absorber un cultivo por cada nivel de fósforo Olsen disponible en el suelo, que en una fecha óptima podría llegar a ser un valor de 2 kilos que se pueden absorber por cada ppm de fósforo Olsen, y en una fecha tardía alrededor de 1, ya 2 versus 1, y en el fondo esto nos serviría para estimar cuál sería el suministro de fósforo en el suelo. Por lo tanto, si un suelo tiene 10 partes por millón, el cultivo podría absorber 2 por 10, 20 kilos de fósforo. Pero si estoy en una fecha tardía, solo podría acceder 1 por 10, serían 10 kilos de fósforo. Y en promedio, si vemos datos de absorción y lo relacionamos con el contenido inicial de fósforo, en general, en promedio también podríamos hablar de 1,7 kilos de fósforo por cada parte por millón de fósforo Olsen que entrega el análisis de suelo. Y analizando distintos datos de experimentos, ya de un gran número de experimentos y los contenidos iniciales de fósforo Olsen y los niveles de rendimiento relativo, en general pudimos determinar que con 33 partes por millón ya no hay respuesta a la fertilización fosforada en el cultivo de papa, ¿ya? Por lo tanto, suelos como este, que tienen niveles muy altos de 70 o incluso 40 partes por millón, el hecho de fertilizar con fósforo no incrementaría los rendimientos. Al contrario, por niveles bajos de 33 partes por millón, empezaríamos a ver dispersión de rendimiento y reducciones del rendimiento que incluso podrían llegar a ser de un 90% en condiciones de suelos con 10 partes por millón. Por lo tanto, este es un valor umbral de nivel de fósforo de Olsen en el suelo que nos permitiría poder decidir, bueno, si necesitamos fertilizar o no un cultivo de papa. En fertilización potásica, bueno, también este es un experimento de 2 fechas de plantación, 5 niveles de fertilización potásica y 2 variedades. Las respuestas siempre van a ser distintas dependiendo de cómo estuvo nuestro ambiente y cómo es nuestro suelo, el contenido de potasio inicial. En este caso hubo respuesta a la dosis de potasio, y las 2 fechas de plantación hay diferencias, obviamente. Nuevamente, al atrasarnos en la fecha, cae el rendimiento en aproximadamente 10 o 15 toneladas por hectárea. Y también es posible estimar este factor de absorción de potasio en relación a la disponibilidad de suelo, con un promedio de 1,4. Un aspecto importante fue que el rendimiento, por ejemplo, de semilla en este experimento estuvo muy relacionado con el número de semillas, independientemente del cultivar y la dosis. Y el efecto que se pudo ver principalmente, este es un experimento ya en la localidad de Cañete. Este es otro experimento donde no hubo respuesta a la fertilización con potasio. ¿Ya? Y el suelo en este caso tenía 400, la eficiencia de uso del agua en este caso fue de 430 kilos por hectárea por milímetro de agua. También es posible determinar, bueno, la respuesta en rendimiento en función del nivel de potasio en el suelo, y en general, para este caso en particular anterior, que fue en datos de Cañete, no hubo respuesta a la fertilización con 222 partes por millón, ¿ya? El cero rindió alrededor de 60 toneladas, y en promedio ese fue el rendimiento independientemente de la dosis. Por lo tanto, con 222, la reducción del rendimiento al no fertilizar fue cero. Y así, bueno, se han determinado muchos experimentos y se puede obtener una curva de respuesta en relación al potasio en el suelo. Y hoy día, bueno, ya tenemos estos datos publicados que en general, si un suelo tiene 210 partes por millón,
por sobre este nivel no hay respuesta a la fertilización potásica, y suelos que tienen debajo de 210 partes por millón tendrían reducciones del rendimiento si es que no hacemos una correcta fertilización. Entonces también este es un dato que nos va a servir para nuestro manejo agronómico en el caso del manejo de la fertilización potásica. Obviamente, para saber qué nivel cómo está nuestro suelo, tenemos que hacer el análisis de suelo y comparar ese resultado con este umbral. Y en ese caso, valores que estén por sobre o por debajo de los 200 partes por millón, habría que tener cuidado en ya sea corregir aplicar dosis de corrección cuando esté por debajo de esos 200, o aplicar dosis de mantención de potasio para mantener estos niveles. Hoy, si los niveles están muy altos de potasio, podríamos omitir la fertilización en ciertas ocasiones, teniendo en cuenta no agotar nuestras reservas de potasio y bajar sobre estas 200 partes por millón. Bien, eso es lo que tenía que contar. En general, los factores más importantes son la semilla, que es un factor determinante, ¿no es cierto? Y es escaso poder encontrar semillas certificadas, que es lo ideal, porque ese es el primer paso para obtener rendimientos y un uso eficiente de los recursos, las fechas óptimas, ojalá, de plantación, hacer una fertilización del cultivo con la herramienta del análisis de suelo es fundamental, y ojalá poder aplicar riegos durante la temporada de alrededor de los 350 a 400 milímetros de agua, y obviamente el control de tizón, que eso ya, y prevención del tizón, que prácticamente da para una charla por sí sola, ¿ya? Así que eso es lo que tenía que contarles. Muchas gracias a todos por, eh, por participar en esta charla. Muchas gracias a ti, Patricio, por compartir esa importante información con nosotros y con las 50 personas que se conectaron durante la sesión. Sabemos que en algunos lugares la conexión no es muy buena, sobre todo en los sectores rurales, así que van a tener la oportunidad de revisar algunos pasajes de la presentación del doctor, si así se lo perdieron, a través de la grabación que estamos realizando. Por supuesto, van a tener que esperar unos días, y después en el canal Más Campo, Minagri y Los Lagos van a poder acceder a esta sesión. También les agradecemos a quienes hicieron sus consultas, y vamos a pasar a realizar estas consultas a Patricio. Vamos con la primera. Dice: hola, si sabemos que en una temporada no podemos realizar mucha fertilización, ¿será una alternativa el hacer plantaciones más cercanas para compensar la disminución? ¿O qué otra estrategia se pudiera usar para hacerlo? Me imagino que cuando se refiere a más cercana, se refiere a reducir la distancia entre plantas. Me imagino que se refiere a eso. No da más detalle, ¿no es cierto? No da más detalles, Patricio. Claro, cuando en ese caso, cuando no hay mucha... Bueno, lo que ha estado ocurriendo, ¿no es cierto?, es que los insumos se han incrementado en su valor, y mucha gente incluso ha tomado decisiones de plantar o no por el costo de los insumos. Entonces, claro, es una buena pregunta. Claro, si no hay mucha... Lo primero sería, ojalá, tener un análisis de suelo para ver cómo está nuestro suelo. Si está muy deficiente, eso es muy importante. Si el suelo, por ejemplo, tiene niveles muy bajos de algún nutriente, por ejemplo, como las fotos que mostré, niveles de fósforo de 5, de 2 partes por millón, va a obtener rendimientos muy bajos. Entonces ahí, independientemente de que haga un arreglo espacial o pueda juntar las hileras, ¿no es cierto?, no va a tener una respuesta, no va a tener un rendimiento eficiente, y por lo tanto, en esas condiciones prácticamente no sería recomendable plantar el cultivo con fines comerciales, ¿ya? O sea, aquí hay que partir
de hay que partir con el análisis de suelo y saber cómo está mi suelo. Si usted está en un suelo, por ejemplo, que tiene, no sé, 15 partes por millón de fósforo y a lo mejor tiene 300 partes por millón de potasio, es un suelo que podría lograr rendimientos razonables, y más aún si considera plantar en una fecha óptima, ¿no es cierto? Y si tiene buena calidad de semilla, ¿ya? El problema es si se encuentra o está en un suelo que es muy pobre, ahí independientemente de si tiene buena semilla o tiene el mejor riego, no va a alcanzar un buen rendimiento porque el factor limitante es muy fuerte en este caso, que sería la disponibilidad de fósforo en suelos que tienen deficiencia, ¿ya? Muy bien. Hay más consultas y sí, nos decía que tenía que ver con la cercanía entre una hilera y la otra. ¿Quién más nos consulta por acá? Dice, buen día, ¿cuáles son los rangos óptimos de densidad de plantas por metro cuadrado, tallos y tubérculos para llegar al potencial de rendimiento? Bueno, en general los marcos de plantación que se usan en el cultivo de papa para producción de papa consumo, estamos hablando de 44.000, 40.000 plantas por hectárea, lo cual sería equivalente a 4 plantas por metro cuadrado, y que en el fondo sería plantar a 30 centímetros sobre hilera, o sea, una semilla en el surco estarían a 30 o 33 centímetros de distancia sobre la hilera, ¿ya? Y obviamente entre hileras 75 centímetros, eso da una densidad de 40 a 44 mil plantas por hectárea, que es lo que se utiliza para producir papa para consumo, ¿ya? Y con eso ya, si tiene, obviamente, no es el factor que va a determinar finalmente el rendimiento, como vimos anteriormente, tiene que partir de una calidad de semilla eh, óptima, la fecha de plantación lo más óptima posible y todos los manejos que hablamos recién. O sea, es importante la densidad de plantación, pero los otros factores son mucho más importantes también, ¿ya? Incluso si con densidades menores o con densidades más altas, se puede llegar a al mismo rendimiento. Lo que cambia es la distribución de los calibres, ¿ya? Uh-huh. Está en silencio, Daniela. Ahí sí, me había Ahí sí. olvidado. Tenemos más consultas. Por ahí alguien consultaba en qué página. Coloquen en YouTube Más Campo, Minagri y los Lagos y ahí van a estar las charlas pasadas, de las sesiones pasadas de nuestro ciclo y de los ciclos anteriores, pero también la que nos dio hoy día Patricio. Así que búsquenlo bajo ese nombre, Más Campo, Minagri y los Lagos. Tenemos otra consulta, dice, Patricio, ¿qué opinión tienes sobre el riego por aspersión versus el con goteo en papa? ¿Deberíamos comenzar a transitar al riego localizado? Sí, esa es una buena pregunta. O sea, las tecnologías de riego, como el riego por goteo, perdón, el riego de aspersión y el riego por goteo, tienen diferencias en las eficiencias de aplicación del riego. Por ejemplo, la eficiencia de un sistema de riego por aspersión, 70-75%, y un riego de goteo podría tener sobre 90% de eficiencia de riego, por lo tanto es mucho más eficiente en el uso del agua, ¿ya? Eh, Ambos riegos, si se realizan bien a través de balance hídrico, ¿ya? Deberían lograr los mismos rendimientos. La diferencia va a estar en que, claro, ya por este hecho de eficiencia de riego, el riego por goteo va a ocupar menos agua, ¿ya? Entonces, claro, si se pudiera mover hasta esta tecnología, sería lo ideal, lo cual es un desafío porque en superficies grandes usar cintas de riego no es muy práctico, ¿ya? En ese sentido, lo que más se utiliza son los sistemas por aspersión. Y bueno, ahí están Ok, los pivotes centrales, los carretes, la forma de manejarlos son mucho más simples en ese sentido. muy bien. Carola, que está desconectada desde Punta Arenas,
ella nos consulta si, pensando en el aumento del precio de los fertilizantes y en un escenario donde quizás pudiera escasear y sea de difícil acceso, ¿qué estrategia de fertilización en papa podrías utilizar un pequeño agricultor? Sí, se parece mucho a la primera pregunta. En el Sí, fondo, sí. Carola, lo primero es que hay que ver cómo está nuestro suelo, ¿ya? Y en el caso de ahí va a partir cuáles van a ser nuestras decisiones de manejo de la fertilización. Por ejemplo, para complementar también la primera pregunta, si usted en el análisis de suelo ve que el suelo no tiene problemas de potasio, ¿ya? En base a este umbral, por ejemplo, que presenté anteriormente, si está por sobre estas 200 partes por millón de potasio, no compre fertilizante potásico y priorice el fertilizante, el nutriente que está más deficiente, ¿ya? Lo mismo en el caso del sur de Chile, si sabemos que los suelos tienen un alto contenido de materia orgánica, por lo tanto, tienen un aporte importante de nitrógeno, tal vez en una condición particular, si vemos que hay una deficiencia de fósforo a través del análisis de suelo, bueno, prioricemos el fósforo antes que el potasio o que el nitrógeno incluso, ¿ya? Entonces, pero todas esas decisiones van a depender, bueno, de cómo está nuestro suelo inicialmente, en qué nivel está con estos nutrientes para ir viendo, está bajo en fósforo, bueno, prioricemos aquí y el potasio lo dejamos de lado y con eso compramos menos fertilizante. Ok, Marco y Manuel dicen, a ver, este es un comentario, nos preocupa que muchos productores no están sembrando papas, ¿cuál es la causa y las posibles soluciones? También hay alguien que nos pregunta, ¿dónde consigo semillas de calidad? Sí, bueno, No sé. a mí igual me llamó la atención cuando vi la estadística de ODEPA que bajó mucho este año. Y bueno, en alguna ocasión hace poco estuve, por ejemplo, en Cañete, que es una zona papera, y ya había muchos productores pequeños, ¿no es cierto?, que ya estaban pensando en no plantar porque las condiciones económicas no les daban, ¿ya? O sea, aquí está, claramente se ve, al menos en este año, el efecto que ha tenido todo este tema inflacionario, ¿no es cierto?, el incremento en el costo de los insumos, y prácticamente hay muchos pequeños productores que aquí no van a plantar porque no les es conveniente, ¿ya? Y bueno, ahí el mensaje a los pequeños productores, claro, y bueno, lo hemos venido diciendo desde antes, ¿no es cierto?, que si va a producir papa, tiene que hacerlo hoy más que nunca de la forma más eficientemente posible. O sea, no plante una hectárea si no va a tener semilla de calidad, si no tiene acceso a riego, por ejemplo, en esa zona que es de un alto estrés hídrico, plante un cuarto de hectárea, pero con la mejor, lo más eficientemente posible, ¿ya? Con buena semilla, con buenas decisiones de fertilización y ojalá con acceso a riego. O sea, en el fondo esto es reducir la superficie, pero incrementar la eficiencia, ser más intensivo en ese sentido, ¿ya? En el fondo, lo que tiene que hacer el productor es tratar de incrementar su rendimiento. Lo que en el cultivo de papa ha sido muy bajo, se ha ido incrementando en las últimas décadas, pero ha sido muy lento el progreso. Ya el promedio Perfecto. nacional es de 30 toneladas, pero sabemos que el cultivo es un cultivo que tendría que estar entre las 80, las 90 toneladas por hectárea. Entonces, no se saca nada de producir 2 hectáreas si no va a tener semilla de calidad, por ejemplo, no va a tener un buen manejo de la fertilización. El uso de los recursos lo más eficiente, entonces, ahí. No hay receta única, parece, caso a caso, cada predio es un mundo. Claro, en general las decisiones son independientes porque, bueno, las condiciones ambientales cambian y el suelo también, entonces todas estas decisiones son, como dices tú, es un mundo. Jorge Lescano Ibarra nos pregunta cuál es el valor de kilo de P por absorción disponible. La presión es
por aumento de biomasa provocada por la fecha de siembra, entendiendo que entonces la fecha de siembra afecta la eficiencia del uso. Ahí era absorbido por ppm, perdón. Ahí me había faltado. Sí, claro, en general, claro, cambia por la fecha de plantación, porque en el fondo es un índice que se estima en base, está relacionando el rendimiento en el fondo por la cantidad que había de nutrientes inicialmente. Por lo tanto, claro, si yo en un mismo suelo me atraso en la fecha de plantación, el cultivo ya de por sí va a tener un potencial de rendimiento menor, ¿ya? Como el que mostramos en la figura. Y claro, como va a tener un potencial de rendimiento menor, va a tener menos absorción. Y por eso cambia ese factor de absorción del cultivo, porque estoy afectando el numerador de esta fracción, que sería la cantidad que se va a absorber, porque se produce menos biomasa. Y el denominador va a ser el mismo, que van a ser esto, entre comillas, lo que entrega el análisis de suelo. Silvina nos dice desde Chiloé, acá el fertilizante más utilizado es la mezcla para papas 8-25-15, ¿qué opina? ¿O cuál sería lo ideal en fertilización en la pequeña agricultura? Sí, bueno, las mezclas tienen la ventaja de que se compra una cantidad de fertilizante y vienen estos 3 macronutrientes primarios, que es nitrógeno, fósforo y potasio. Y claro, esa mezcla que utiliza ella está aportando una gran cantidad, un gran porcentaje en nitrógeno, después fósforo, no me acuerdo los valores, pero nuevamente, todo va a depender cómo está su suelo. No sé si ella ha cultivado papas anteriormente, si ha ido aplicando fertilización, por ejemplo, estas mismas mezclas. Incluso puede ocurrir que tiene niveles muy altos de fósforo. Por lo tanto, o de potasio, si es que ha venido trabajando su suelo en el tiempo. Entonces, nuevamente, si no sabemos cómo está nuestro suelo en base a un análisis químico de nutrientes, podría estar ocurriendo que está aplicando fertilizante de más, o también, por el otro lado, que esté aplicando fertilizantes bajas dosis a lo que ella debería requerir, ¿ya? En el caso de Chiloé, es un ambiente bien particular porque tiene altas precipitaciones, por lo tanto, ahí podría alcanzar altos rendimientos, a lo mejor sin la necesidad de riego, pero claramente tiene que tener los otros factores como es la fertilización y la semilla de calidad asegurados para poder ver ese potencial de rendimiento que hay en Chiloé. Perfecto. Y vamos con la última consulta. O sea, en ese sentido, lo que sería recomendable en pequeños productores es que ellos hagan su propia mezcla de fertilizantes, que ellos compren su urea, su superfosfato triple, su muriato, y esas dosis de estos fertilizantes la tomen en base a su análisis de suelo y hagan su propia mezcla. Eso es lo ideal. Y bueno, como les decía, vamos a la última consulta. Dice a nivel... dice que tenemos aquí un asistente que tiene entendido que en la universidad se hicieron ensayos de intercultivos o rotaciones de cultivos, y él consulta si se consideró el cultivo de papa en estos ensayos. ¿Sabes algo de eso, Patricio? Sí, actualmente hay un ensayo de largo plazo que prueba distintas rotaciones de cultivo, y en una de esas rotaciones está incluido el cultivo de papa, ¿ya? Y este experimento de largo plazo, que es de la facultad, prueba 4 rotaciones de cultivo y las hace en condiciones de riego y en secano, ¿ya? Pero es algo que está partiendo. De hecho, dentro de la rotación ha pasado una vez solamente el cultivo de papa. Pero sí, está dentro de la rotación, de este experimento de largo plazo. Perfecto. Como les decía, esta es la última consulta. Por temas de tiempo vamos a dejar esta sesión hasta acá. Le habíamos pedido una
hora y media al doctor, así que ya la hemos sobrepasado latamente, así que como siempre, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Siempre, digamos, vamos a estar atentos aquí a los temas que ustedes nos escriben, nos sugieren vía chat. Entiendo que hay la posibilidad, digamos, de hacer otras charlas más relativas al tema papas, al cultivo de papas. Por ahí nos decían, aborden el tema del tizón. Vamos a hacer lo posible en esta temporada por traerles ese tema, así que estén atentos como siempre en las redes sociales. Nosotros ahí le estamos dejando las invitaciones para cada semana. La próxima semana vamos a estar con una investigadora del INEA, Carmen Gloria Morales. Con ella vamos a hablar sobre el manejo primaveral de berries, así que para que nos vayamos preparando para ese cultivo también, que en la zona está tomando también, se ha ido expandiendo bastante. Así que un abrazo cariñoso a todos ustedes y por supuesto el agradecimiento, Patricio, a ustedes, a las universidades que han tenido una disposición para compartirnos sus ensayos, las informaciones que ustedes van generando en el día a día, en su quehacer académico. Muchas gracias también a Paola Segovia, que nos hace el nexo con los diferentes especialistas de la universidad, así que muy agradecidas, nos sirven mucho estas charlas, hemos recibido muy buenos comentarios de quienes se conectan semana a semana. Patricio, te dejo unos minutos para que también te puedas despedir. Sí, más que nada, muchas gracias a todos por las preguntas, ¿no es cierto? Esta forma online tiene estas cosas que a veces falta el contacto más cercano, pero veo que resultó bien, hubieron hartas dudas, así que muchas gracias a todos por su asistencia y por invitarme a esta actividad. Sí, tenemos una audiencia bien participativa y de repente de varias regiones, así que, bueno, la tecnología nos da esta posibilidad de unirnos de diferentes lados, de diferentes puntos de nuestro país. Muchas gracias a todos, como siempre, nos vemos la próxima semana en el mismo horario. Le vamos a estar enviando los links a sus correos tempranito en la mañana, así que espérenlos, revisen sus correos y también revisen las próximas invitaciones. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Yo a todos que estén muy bien.